a poner a grabar. Esperen un minuto. Bueno, ahí está. Entonces queremos hacer esta función, ¿sí? Y la función lo que hace es agarrar y toma un XS y me devuelve, ¿se acuerdan? La suma de las subsecuencias de subsegmento con suma mínima. O sea, toma todos los subsegmentos. ¿Sí? No tengo, se me complica un poco escribir acá, la verdad, pero bueno. Toma todos los subsegmentos y hemos dicho, voy corriendo la hoja, que cuantificamos así. Entonces, espera un minuto que se me está acoplando. Ahí está. Listo. Bueno, toma todos los subsegmentos y calcula la suma mínima. ¿Sí? Entonces, toma todo, fíjese, toma todo. Esto me permite cuantificar sobre subsegmentos. ¿Sí? Y de todos ellos, toma el que tiene suma mínima. ¿Sí? ¿Lo siguen ahí? No sé si por ahí corre un poco la hoja, da un poco de foco, pero bueno, después se enfoca solo, entonces, como que, pero supongo que lo están viendo bien, por lo menos mi compu se ve razonablemente. ¿Sí? Bueno, entonces lo que queremos hacer ahí es obtener código para esta función. ¿Sí? Entonces vamos a proceder por inducción. Vamos a proceder por inducción para obtener el código para esa función. Entonces el caso base, yo lo voy a escribir acá, caso base es que tenemos que obtener qué me tiene que devolver f para vacío. ¿Sí? En general, ya tengo que tratar de obtener esa expresión. En general, el caso base es el más simple, por de una forma, no siempre, pero en general pasa eso. Entonces vamos a tratar de obtener su definición. Fíjense, f de vacío y lo que hago, uso la definición de f, que es esta que está acá. ¿Sí? A ver si puedo fijar el foco, así me enfoca todo el tiempo. Bueno, es esa que está ahí. Y eso me dice que esto me da el mínimo de los AS, BS, TS, ¿sí? Y acá el XS es vacío, o sea que me queda esto que está acá, y acá tengo que sumar BS. Pero fíjense, dice que el XS es vacío acá. ¿Qué pasa entonces con estos tres que están acá? Si digo que la concatenación son tres segmentos, son tres listas, ¿no? Digo que su concatenación es igual a vacío. ¿Qué va a pasar con ellas? Simultáneamente deberían ser los tres segmentos vacíos. Exacto. Entonces, vamos a poner propiedades de concatenación. Esto que está acá es lo mismo que decir que los tres son vacíos. ¿Sí?
Bueno, entonces acá lo que podemos hacer, fíjense que eso que está ahí es como un rango unitario. ¿Se acuerdan la regla del rango unitario? Yo digo, estoy cuantificando sobre estas variables y le digo cuál es el valor, es lo mismo que reemplazar por ellas por el valor por el valor que les doy en el término. Pero fíjense una cosa más. La única variable cuantificada que aparece en el término es BS. O sea, las otras voy a reemplazarlas por vacío donde aparezcan, pero como no aparezcan no aparecen en ningún lado, reemplazarlas va a ser lo mismo que nada. Entonces, por rango unitario, yo los escribo acá, esto me da zoom de vacío, ¿sí? Porque a S y BS se van, es lo mismo que nada, porque reemplazarlas acá, en el término no están ahí, entonces se me van a ir, no va a tener ningún efecto. Pero BS sí. Entonces, cuando reemplazo me queda zoom de vacío y zoom de vacío, hemos dicho que era igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo obtuve acá, en esta derivación que está ahí, vamos a verla acá si se ve, en toda esta derivación obtuve que para el caso base esto me tiene que volver cero. ¿Sí? Esta es... Corro un poquito la hoja. Digamos, estamos obteniendo una función que me calcule esto. Que me calcule justamente el subsegmento con suma mínima y me devuelve esa suma. Entonces vamos a ver el caso inductivo. El caso inductivo es un poco más complejo. Estos ejercicios de segmentos son más largos, son más complejos que los otros que habíamos visto hasta ahora. Entonces, digamos, son ejercicios un poquito más complejos. Entonces, nos va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, vamos a ver. Tengo x seguido xs acá. ¿Sí? Reemplazo, yo en las igualdades, ahora voy a hablarlas por ahí te pongo la justificación, pero como voy hablando, no, por ahí no la pongo. Pero en el momento que se me salió la tablet. No sé por qué se salió del Meet. Ahí vuelvo a entrar. En el minuto. Esperemos que no se me salga de vuelta. Me voy a esperar un minuto para poner el código de vuelta. ¿Está? Bueno, ahí volvió. Entonces sigamos. Entonces, por definición de la función, esto es igual. Voy a ponerlo acá. Voy a poner la definición de la especificación, básicamente. Entonces me queda. Y acá, en vez de tener xs solo, tengo x seguido xs. ¿Eh? Ahí está. Es esa. ¿Sí? Entonces, acá la cuestión es cómo procedemos. Porque en general lo que hacíamos en los otros ejercicios era agarrar, este es el rango, ¿no? Entonces acá es el rango. Era particionar el rango. Pero bueno, acá la cuestión es cómo particionamos el rango. Y la idea en general de estos ejercicios es de ver el AS. El AS es el segmento inicial que tomamos. O sea, nosotros queremos recorrer todos los subsegmentos de la lista, pero siempre considerando un subsegmento inicial que puede ser vacío o no, pero no importa. Entonces, particionar el rango ahí. Entonces lo que hacemos es esto. Podemos decir, AS es igual a vacío o AS es distinto de vacío. ¿Sí? Particionamos el rango en esos dos casos. ¿Sí? Un caso que sea AS igual a vacío, o sea que me va a quedar en ese caso
AS si es vacío se me va a ir. Se me va a quedar algo así. ¿Sí? Y otro caso es que, y acá como particiono, es con el mínimo. Y otro caso es que la AS no sea igual a vacío, o sea que tenga un elemento. Entonces, en ese caso, el AS lo podemos escribir como conteniendo un elemento a la cabeza que es un A. Vamos a llamarlo A. Entonces, cuantifico sobre ese A también. Me va a quedar X seguido XS, y acá me va a quedar A seguido de AS, concatenado BS, concatenado CS. Y acá me va a quedar sum de BS. ¿No? Bueno, este caso que está acá, fíjense, ¿qué está haciendo eso? ¿Qué está haciendo esa expresión que está ahí? ¿Qué les parece a ustedes que hace esa expresión? No sé si alguien está escuchando, se fueron todos a dormir, pero miren la cuantificación esa. ¿Qué me está calculando? Claro, me está calculando un segmento inicial. Es un problema un poquito más particular, digamos, ¿sí? Como no todos los segmentos, sino el segmento inicial. Entonces, acá lo que podemos hacer, esto puedo ponerle, es el subsegmento inicial con suma mínima. Entonces, lo que podemos hacer acá es decir, bueno, esto que está acá lo vamos a modularizar, ¿sí? Y lo vamos a computar con una función g, ¿sí? Se me sale no sé si es un problema del Meet en la tablet, en un minuto de vuelta, un problema con esto. No sé si como estoy enfocando nomás en otra cosa, por ahí se sale. Pero espero que no salga mucho. Pues. Y tendremos que con el teléfono no tengo tanta definición y no sé si se va a ver bien. Y no vuelvo a unir de vuelta. No sé si hay alguna configuración acá para hacer que no me saque. No encuentro nada. Voy a seguir compartiendo la pantalla. Espero que no empiece a sacarme todo el tiempo, cada 10 minutos, porque me viene en bola. Ahí va de vuelta. Bueno, ya está. Entonces, voy a mover la hoja un poco para allá. Esperen que pongo acá. Tampoco tengo tanto espacio acá en el lugar. Ahí está. Un día complicado. Bueno, entonces es como decíamos, eso me resuelve un problema más particular que es el subsegmento con suma mínima pero inicial. Entonces lo podemos calcular en una función g. Entonces vamos a asumir por ahora que la función g, esa la tenemos definida. Y vamos a seguir derivando como si estuviera definida. Entonces me va a quedar g en x seguido xs por un lado y con el mínimo de todo esto que tengo acá. Esto que tengo acá, que es esto, ese asterisco que tengo ahí. Ese que tengo ahí, fíjense que yo puedo agarrar, tengo una cuantificación sobre muchas variables. Entonces voy a desanidar y voy a cuantificar. eh, Primero, antes que eso, fíjense que acá digo que x seguido xs es igual a todo esto. ¿Sí? Si esas dos listas son iguales, por igualdad de listas, me dice que estos dos primeros elementos tienen que ser iguales. Entonces, eso que está ahí lo puedo escribir así. Voy a escribirlo. Es decir, x es igual a, ¿sí?
Y XS es igual a AS concatenado BS concatenado CS, y acá el término tal cual estaba. ¿Sí? Bueno, ahora sí, lo que voy a hacer es desanidar el cuantificador. Vamos a ponerle anidamiento de cuantificadores. ¿Sí? Entonces, lo que puedo agarrar, y me voy a correr un poquito para allá, puedo reescribir esto como primero cuantifico sobre el A, ¿sí? Con un A igual al X, y después acá cuantifico sobre el resto de las cosas. Lo puedo reescribir así, ¿sí? Por desanido el cuantificador. Pero miren ahora que esto es como un rango unitario. ¿Sí? Yo hablo y me parece que la imagen tarda un poquito en actualizarse. Bueno, entonces reemplazar A por X donde aparezca en el término. El término es todo esto. ¿Sí? ¿Dónde aparece el A en el término? En el término ahí no aparece, digamos, No en la aparece. última, claro. No aparece. Entonces si reemplazo, de vuelta se sale. Está haciendo renegar. ¿Es algún problema entre Mac y Google? Me están haciendo la vida difícil esta vez. A ver, no aparece. Le sigo hablando mientras me uno de vuelta. Eh, Después voy a buscar. Ahora me pongo a buscar qué está pasando. Vamos a perder media clase. Me pongo a buscar si hay alguna configuración, algo que me saque cuando después de cierto periodo de actividad, probablemente sea. Bueno, entonces, no aparece. No sé si reemplazamos en todos lados, ¿sí? Ven ahí, voy a compartir de vuelta la pantalla. Vuelta. Vamos a volver a lo que estamos haciendo. Bueno, ahí está. No aparece. Entonces, si yo agarro y reemplazo A por X por A donde aparezca, es lo mismo que dejar el término porque no aparece en ningún lado. Entonces, por rango unitario, aunque parezca raro, pero pues, si lo reemplazo en todos lados que aparece, como no aparece en ningún lado, me da el término. Me queda el término. ¿Sí? Me queda el término. Y el término es todo esto. Y acá me quedaba lo de arriba, que yo no lo escribí, que ahora lo voy a escribir. ¿Sí? ¿Y qué les parece? Esto que está acá, eso que está ahí, ¿qué es? ¿Qué podemos usar ahí? Hipótesis inductiva. Claro, eso es la hipótesis inductiva. Yo digo que mi programa, ¿se acuerdan? Funciona para los casos más chiquitos y acá XS no, le saqué el X. Entonces es la hipótesis inductiva. Por la hipótesis inductiva, esto es llamar F en XS. Y con el mínimo de G en X seguido de XS. Entonces mi programa me queda así. Ya vamos a ver qué es G, ¿no? Mi programa me queda así. Este es mi F. Vamos a escribir. Esperen que no están viendo. ¿Está? Es una función que va de listas de número en número. ¿Sí?
que no tiene buena definición. Para el vacío me devuelve 0 y para el caso recursivo me devuelve g en x seguido xs, que todavía no dijimos qué es, mínimo de f en xs. ¿Cuál es la idea de esto? Una vez parece simple la función, todavía vamos a ver que la podemos mejorar mucho más. La idea es ir calculando todos los segmentos iniciales de la suma mínima y después descartando el x. O sea, esto me va a calcular el mínimo para todos los segmentos iniciales, comenzando de x, y después esto va a repetir la operación cuando saco x. Entonces, eso me va a ver todos los segmentos, ¿sí?, que hay. Porque cuando yo tenga x esta lista, ¿qué es lo que hace? Primero mira todos los segmentos iniciales, que son todos los posibles, comenzando la lista, y una vez que calcula el valor para todo eso, va a descartar x sub 0 y va a mirar todos los segmentos iniciales comenzando de x1. ¿Sí? Esa es la idea del programita. ¿Sí? Es un programita hasta ahora no tan eficiente, pero me sacó de vuelta. Vamos a ver después si podemos. Pero un momento que a ver si hay alguna configuración acá que yo pueda tocar, que no me saque. No creo que sea, debe ser del Meet para esta tablet. A ver si hay algo. No encuentro nada rápido. Yo creo que debe ser algún drama del Meet para esto. Bueno, esperen que me conecto de vuelta. Esperen un minuto. No, la primera vez no tenía problema ese, pero lo que pasa es que lo hice con el teléfono. No con esta tablet, no estaba usando esta tablet y bueno, podemos intentar con el teléfono si quieren, pero no sé. Pero, ya tengo todo. Vamos a intentar una vez más y después ver si conviene cambiar, si es una presentación. Para esto está bueno los pizarrones. Mm. Bueno, ahí intento, ahí les comparto la pantalla de vuelta. Esperen. Lo más lindo de esto es que yo probé todo antes de que empiece la clase. Bien, alto, perfecto. Me corrí la cama, genial. Esperen un minuto que trato de... Esperen. Bueno,
Genial. Esperen. Vamos a ver qué hacemos. A ver si lo puedo solucionar. No, está, vamos a ver cuánto dura. Si lo puedo hacer con el teléfono, chicos, porque no. Bueno, me parece que está. Vamos a seguir con el ejercicio, no sé cuánto va a durar, la verdad. Bueno, sigamos. Entonces tenemos que derivar el g, ¿sí? El g en XS. Profe, una Sí, consulta. El sí. G aplicado en XXS, ¿lo habías hecho igual a toda esa especificación antes, unos pasos antes? Claro, era esta que hemos visto acá. A ver dónde Claro, está. Esta que estaba por acá. Esta. A ver si se ve esta. Espera un minuto. Estoy subiendo acá. Toda esta. bien, ¿Sí? bien, bien, para no escribirla varias veces, digamos. Sí, 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 ahí la voy a escribir por una Claro, cuestión de que si no, no se va a entender. Entonces vamos a escribir la especificación acá de vuelta. Eh, Esto era, fíjense, calcula, ¿sí? De todos los elementos iniciales,
la suma mínima. Se hace esto. ¿Sí? Eso hace el X, el G. Entonces tenemos que derivar G para el caso vacío, ¿sí? Que es el caso base. Si ustedes lo hacen, si quieren, se los dejo como ejercicio para no ocuparme de esto, porque es muy parecido a lo que vimos recién, entonces no tiene mucho sentido. Lo hacen, le va a dar 0. ¿Sí? Es muy parecido a lo que hicimos recién, entonces no tiene mucho sentido que me ponga a hacer esto, más si me está sacando de la presentación. Entonces vamos por el caso inductivo, que es el más interesante. Y el caso inductivo es este. Yo tengo que derivar G con X seguido de XS. Y esto es igual al mínimo, lo voy a escribir acá. Y ahora tengo AS, BS. Sería un poquito más simple el problema que estoy tratando de resolver que el de antes. De XS seguido, perdón, acá es X seguido XS igual a AS concatenado BS. Y acá tengo que hacer sum de AS. O sea, tomo los elementos iniciales nomás. Bueno, ¿qué pasa? Acá de vuelta, particiono rango. ¿Sí? Acá AS es igual a vacío o AS es distinto de vacío. O sea, digo, bueno, el AS que yo estoy tratando puede ser igual a vacío o distinto a vacío. En el caso de que sea igual a vacío, ¿sí? Este caso que está acá, me va a quedar así. Me va a quedar AS es igual a vacío, ¿sí? Y me va a quedar, se me va a ir de acá. Entonces me va a quedar X seguido XS es igual a BS, y acá la suma de AS. Y esto es mínimo con el resto. Cuando AS es diferente del vacío, y si el AS es diferente del vacío, lo puedo escribir, me faltó acá, como un A seguido de una S. Entonces me va a quedar X seguido XS es igual a seguido de AS concatenado BS, y esto es la suma de A seguido AS. ¿Sí? Son los dos casos. Este caso que está acá es AS, AS igual a vacío, y este que está acá es AS distinto de vacío. ¿Sí? En este caso, bueno, ahí me saco. Genial. De vuelta a hacer todo, por favor. Entonces a veces me parece que lo que voy a hacer es grabar algún video con estas cosas, son medias, y después que ustedes lo vean ya editado, porque es lo mejor que hacerlo en vivo. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos está. No será, profe, ¿no será que se suspende la tablet, no se le... No, o sea, algo de eso no se suspende porque no se pone en modo suspendido, digamos, la pantalla, me saca. Eso es lo raro. No sé si es, a lo mejor se quiere suspender y me saca del pero no se suspende. ¿Sí? Igual es una pavada de configuración. Después lo googleo y lo arreglo, pero si me pongo ahora a hacerlo, vamos a perder el resto de la clase en eso. Así que bueno, sigamos por ahora. Quiero terminar este ejercicio y después seguimos hablando en la presentación. ¿Qué les iba a decir? Como tenemos esto que está acá, ¿sí? Fíjense que el AS es igual al vacío, entonces yo puedo hacer rango unitario y sacarme el AS,
¿sí? Entonces puedo sacar el AS. Puede ser que cierre el Meet como está, ¿cómo se llama? Como pongo la cámara. Lo que pasa es que no te deja presentar en las tablets de otra forma. En el iPad no te deja presentar de otra forma. Bueno, sigamos, después lo arreglo de alguna forma. Entonces, fíjense, el AS es igual al vacío, ¿sí? Y fíjense que el AS aparece acá. O sea, yo reemplazo a ese por vacío, esto que está acá me queda suma del vacío, mínimo lo que está abajo. Esto es igual a 0, obviamente, ¿no? Ya lo vamos a simplificar. Y lo que está abajo, yo puedo hacer lo mismo que hice antes, que es agarrar este A de sanidad. No lo voy a hacer, lo voy a hacer un poquito más rápido el paso, porque ya es lo mismo que habíamos hecho antes. Y me va a quedar X igual a A, ¿sí? Entonces, le saco de vuelta. Qué porquería. Debe ser algún drama así que queda, capaz que me desconecte. El drama es que no vamos a llegar a hacerlo. Por ahí lo quería hacer este ejercicio. Por ahí se los muestro y después lo hacemos cuando tenga la otra tablet. Y no sé cuánto. Se va a cortar mucho todo el tiempo. No va a dejar hacer absolutamente nada. Una lástima. Esperen un minuto. Intento una vez más, si no se los muestro en la presentación, y la próxima vez que tenga la tablet con el lápiz lo hacemos, ¿sí? Porque si no, no tiene ningún sentido. Como me hizo renegar demasiado de esto, avanzamos con las presentaciones. Y les dejo un video que me parece que va a ser lo mejor, para que lo vean. Porque encima le falta bastante el ejercicio, que es un ejercicio un poco largo. Bueno, entonces, acá me queda, vamos a ver cuánto dura esta vez. Acá me queda esto. Lo voy a escribir rápido, igual a X, ¿sí? Cuantifico en el A, y acá todo esto que está acá. ¿Sí? Me queda el zoom de A seguido a S. Y fíjense que acá le aparece, entonces si reemplazo, me queda esto que está acá. Esto es 0, ¿no? El zoom de vacío es 0. Entonces me queda el mínimo AS BS, tal que XS es igual a S concatenado BS. Y acá me queda zoom de X seguido de X, porque cambié, fíjense, tenía A igual a X, cambio el A por X, seguido de AS. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahí? Fíjense, la definición de zoom puedo usar. La definición de zoom, voy a escribirla acá. Definición de zoom me da esto. Me da el mínimo AS concatenado BS, tal que XS es igual a A concatenado BS, y acá la definición de zoom es X más el zoom de AS. ¿Sí? Bueno, ahora yo puedo aplicar la hipótesis inductiva ahí. ¿Qué les parece? ¿Podría aplicar la hipótesis inductiva acá? No, porque aparece el X sumado ese. Exacto. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué les parece que puedo hacer? Vamos a escribirlo acá. ¿Qué podría hacer acá para manipular esto y llegar a la hipótesis inductiva?
Bueno, no sé si se acuerdan, se los digo, porque la idea es que yo siempre les pregunto a ver si se acuerdan, pero como que me estoy corriendo con el reloj, es que la suma es distributiva con respecto al mínimo. Y hay unas propiedades que vimos en las primeras clases, entonces acá puedo sacar el X afuera. Por distributividad de la suma con respecto al mínimo. ¿Sí? Se me queda, y ahí sí, ya tengo la hipótesis inductiva. Entonces, por hipótesis inductiva, acá me queda 0 mínimo, ahí me sacó, de x más f en x. Ahí voy a ir de vuelta. ¿Sí? Me queda eso que está ahí. Ahí se los compartí de vuelta. No sé si lo están viendo. Esperen. Eso, está ahí. ¿Sí? Esta G. Se me queda así. Mi función G es esta. G de vacío es igual a 0. G de x seguido xs es igual a 0 mínimo x más g en xs. ¿Sí? Y acá hay algo raro, porque yo voy tomando el mínimo, fíjense, en todo momento voy tomando el mínimo con 0. Y es raro ese mínimo con 0. Esto es así, ¿no? Y ese mínimo por 0 viene de la lista vacía, ¿sí? Porque como la lista vacía siempre es un subsegmento inicial, lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Por eso viene digamos, si esto me diera algo negativo, yo devolvería algo negativo, lo cual no tiene sentido. Perdón, sí tiene sentido. Digo, si me diera algo positivo, yo devolvería algo positivo. Lo cual no estaría bien porque la lista vacía siempre está que es un subsegmento y tiene de suma 0. Entonces siempre tengo que tener en cuenta ese caso. Pero en realidad esta función se puede simplificar un poco porque esto siempre llega, fíjense, yo hago g, vamos a hacer de 1, 2, algo chiquito. ¿Qué me va a hacer esto? Me va a hacer 0, mínimo, 1 más, y acá va a ser g en 2, ¿sí? Y esto es igual a 0, mínimo, 1 más, y acá va a ser de 0, mínimo, 2 más, g de vacío, ¿sí? Y esto va a ser 0, mínimo, 1 más 0, mínimo, 2 más, y acá me va a retornar 0. ¿Sí? Ahí salió de vuelta. Bueno, yo creo que lo mejor es, yo les voy a agarrarlo, voy a grabar el video ¿sí? Con la otra tablet, así se entiende mejor, porque se cortó un montón de veces, así que les muestro la presentación y con esta derivación por arriba, porque le faltan detalles. Yo quería hacerla con lápiz y papel porque hay muchos detalles que no están en la presentación, pero se las muestro ahí, después le grabo un video y le subo el video, ¿sí? Me parece que va a ser lo mejor, si no está muy cortado y no tiene mucho sentido. ¿Sí? Voy a dejar de grabar y lo que voy a hacer es subirle un video y voy a seguir con la presentación. Vamos a grabar esto porque después, si lo ven, no lo van a seguir, digamos, va a ser difícil seguir. Entonces, vamos a ver la presentación, cómo está hecha.
Yo se los cuento ahí por arriba, es un poco lo que hicimos, pero bueno, está en el PDF. Entonces, lo seguimos de acá y yo después les subo un video, ¿sí? Con esta derivación bien hecha, por si tienen alguna duda. Pero fíjense, vamos a seguirla de acá, me parece que va a ser lo mejor para todos. Entonces, si queremos derivar una función f, ¿sí? Que devuelva el subsegmento con suma mínima. Para la lista vacía, ¿sí? Devuelve 0, es lo que hicimos recién, ¿sí? Entonces no lo voy a volver a hacer, es justamente lo que hicimos recién. Después, para el caso inductivo, fíjense, justamente hago lo que hice recién, obviamente acá lo hago mucho más agrupando pasos, porque no lo puedo hacer con todos los detalles, porque no me da el espacio de presentación, pero particiono el AS en vacío y AS es distinto de vacío, ¿sí? Y me queda por un lado la función de que calcula segmento inicial con suma mínima y después el resto, ¿sí? Y acá puedo usar la hipótesis inductiva, exactamente como hicimos recién. Introducimos un G nuevo que estábamos derivando en papel y después derivamos el G. El caso vacío es simple, ¿sí? Entonces el caso inductivo, partimos rango con AS igual a vacío o AS distinto de vacío, ¿sí? Y propiedad de lista me va a quedar esto que está acá, 0 mínimo y esto que yo les había dicho que sacamos factor común, X, ¿sí? Porque es distributivo la suma con respecto al mínimo, me queda 0 mínimo de X más el mínimo del resto de las listas, ¿sí? Y por inducción es esto que está acá. Esto me va a ir calculando, ¿sí? Yo les hice un ejemplito, se me cortó justo, pero va a ir calculando el subsegmento inicial con suma mínima. Entonces, mis dos funciones quedan así. Mi G queda, para el caso vacío 0, y para el otro caso va a ser siempre el 0 con el mínimo del resto, ¿sí? Y la idea de esto es que, como yo siempre tengo la lista vacía como segmento inicial, ¿sí? Siempre tiene que ir agregándole mínimo con 0. ¿Y para qué sirve esto si ustedes lo corren con un negativo? Cuando encuentren con su segmento, cuando encuentre un positivo acá ya no va a cortar ahí, entre comillas, este 0 mínimo algo, va a cortar, ¿sí? Va a calcular hasta ahí. Esa es la idea de este 0 mínimo que está acá. Pero viene de la lista vacía. Entonces mi función me queda así. F de vacío es igual a 0 y f de x seguido xs, ¿sí? Es igual. Acá, fíjense que tengo que aplicar G aplicado acá, ¿sí? Pero G aplicado acá es 0 mínimo x más G de xs. Este mínimo con el 0, acá yo lo puedo sacar, porque en el momento, fíjense, voy haciendo recursión con mínimos y en el momento llego a 0. Entonces no tiene sentido poner un mínimo 0 si siempre voy a comparar con 0 en el caso base. Entonces por eso acá no está toda esta expresión de la G, ¿sí? Bueno, y así me queda mi función. ¿Qué pasa con esta función? Esta función es ineficiente, ¿sí? Es bastante ineficiente. Entonces, ¿por qué es ineficiente? Fíjense lo que hace. ¿Qué les parece? ¿Cuántos? Yo le paso una lista con n elementos, ¿sí? ¿Cuántos pasos va a hacer para calcular el subsegmento con suma mínima? ¿Qué les parece a ustedes? Por ahí está bien que no se les ocurra, pero más o menos mirando la forma de la función, lo que hace, me pueden dar alguna respuesta. ¿Cuántas veces va a recorrer la lista? Vamos a ver esta, que es más fácil, la G. La G, ¿qué hace? ¿Cuántas veces recorre la lista? Tantas veces como la cantidad de elementos, ¿o no? Claro, si tiene n elementos, hace n pasos, ¿sí? Fíjense, cada vez va descendiendo por uno, lo va sumando acá, va sacando el mínimo con 0, pero son operaciones que no recorre más la lista y desciende en uno de la lista. Entonces va a hacer tantos pasos como elementos tenga la lista, que yo le paso acá. Tiene n elementos, va a hacer n pasos, n llamadas recursivas, mínimos y sumas, pero vamos a suponer que estas operaciones son eficientes, entonces va a ser n pasos. Ahora bien, ¿cuántas veces llama el G acá? El F llama al G, ¿no? ¿Cuántas veces llama el G?
yo le paso una lista con n elementos. ¿Cuántas veces va a llamar el G? ¿Qué les parece a ustedes? Y lo llama ahí donde dice GDXS y después lo llaman la llamada recursiva. Sí. ¿Cuántas veces va a ser la llamada recursiva? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuántas veces se llama recursivamente este código? Yo le paso una lista con n elementos. ¿Cuántas llamadas recursivas va a ser? Fíjense que el caso base no importa, el caso recursivo, tengo un elemento seguido de una lista, ¿no? Entonces, él hace algo con ese elemento y desciende la lista en 1 y llama a f. Entonces, ¿cuántas veces va a llamar N a f? veces. N veces. Y cada vez que llama a f, llama a g. ¿Cuántas veces llama a g entonces? Ya llama la misma cantidad de f, de veces que llama a f, y f lo llama n veces. Entonces, llama n veces a g. ¿Sí? Y ahora ya hemos dicho que cada vez que yo le paso una lista de n elementos, g hace n pasos, hace n por n pasos. Es cuadrático. Este código es cuadrático. ¿Sí? Para calcular el subsegmento con suma mínima, hace n por n pasos. N cuadrático. Se dice que es una función cuadrática en tiempo de ejecución. ¿No? Hace una cantidad cuadrática de pasos. Intuitivamente, mira todos los subsegmentos posibles. ¿Sí? Mira todos los elementos iniciales. Cuando yo le paso la lista original, le saca el X y mira todos los subsegmentos iniciales de XS, le saco el próximo que viene, mira todos los subsegmentos iniciales y así. Pero eso me va mirando todos los subsegmentos posibles. ¿Sí? Bueno, lo que podemos hacer acá es usar tuplas para mejorar mi solución. ¿Sí? ¿Por qué es ineficiente? Porque como Fibonacci, recalcula muchas veces lo mismo. Entonces lo que podemos hacer es hacer una función h, ¿sí? Que calcule, ¿sí? Las dos cosas, entre comillas, al mismo tiempo, f y g. ¿Sí? Vamos a ver que así yo puedo mejorar mucho la eficiencia de mi código. ¿Sí? Porque, digamos, esto que está acá me va a recomputar muchas veces lo mismo. Entonces, vamos a hacer, como hacíamos con Fibonacci, vamos a calcular una h que me calcule las dos cosas al mismo tiempo. ¿Eso para qué? Bueno, cuando yo necesite g, no lo tengo que recalcular. Bueno, entonces tenemos un h que me devuelve el primer componente f y segundo componente g. Entonces, h de vacío, vamos a derivar un código para h. H de vacío es igual a f aplicado a vacío seguido de g aplicado a vacío. Por las definiciones de las funciones, esto es 0 y esto es 0. O sea, cuando el paso vacío, h va a volver el pasito 0, 0. ¿Sí? Vamos a ver el caso inductivo. Cuando le paso una lista con x seguido de xs, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Bueno, va a calcular f en la lista, primer componente de la tupla, y g en la lista, segundo componente de la tupla. Ahora aplico las definiciones. La definición de f me dice, mira, el f es esto, x más g aplicado a xs, mínimo de f aplicado a xs. Y la definición de g es esta que está acá, 0 mínimo x con la recursión de g. ¿No? Y acá aparece por la razón de por qué la función que hicimos es ineficiente, porque repite dos veces el cálculo de g. Entonces vamos a hacer lo mismo que hacemos con Fibonacci. Introducimos un A y un B, un A para calcular F y un B para calcular G. Y en vez de usar F y G, usamos A y B. Entonces me queda reescribiendo, cambiando F por A y G por B, me va a quedar que esto es A más B mínimo de A. ¿Sí? Fíjense lo que hice es cambiar el nombre nada más. Y esto que está acá es 0 mínimo de X más B. Entonces acá el B, que era el G, no lo calculo muchas veces, una sola vez lo calculo. ¿Sí? Y esto justamente es la llamada al H. Entonces, esto es la llamada recursiva. Entonces mi H me queda así. H de vacío devuelve 0, 0. H de X seguido de XS devuelve X más B mínimo de A. Y 0 mínimo de X más B, donde A, B es la llamada recursiva. Y esta función, ¿sí? Fíjense que el primer componente de esta función es lo que yo quería calcular. Esta función es lineal. ¿Cuántas llamadas recursivas hace? Y recién de una vez hace una llamada recursiva por cada elemento de la lista. Entonces es lineal, es mucho más eficiente. ¿Sí? Hice tuplas para mejorar mi solución.
Obviamente, este código que está acá, ustedes no lo podrían haber obtenido si no derivaban, si no hacían esta técnica tupla, porque intuitivamente es difícil de hacer cuenta de esto. Entonces lo hicimos, primero solucionando el problema con modularización, digamos, y tuvimos una función que era ineficiente, después usamos tuplas, o sea, metimos juntas todas las técnicas que vimos. Usamos tuplas para mejorar esa solución. ¿Sí? Y me quedó esa implementación que es mucho más eficiente que la implementación estándar que uno puede hacer. ¿Sí? Bueno, yo después les grabo esta derivación que hicimos acá está en la presentación, pero está con pocos, y no sé si está en el libro también, está con pocos detalles. Yo por ahí les grabo un video sin cortes y se lo subo, ¿sí? Porque me parece que va a ser mejor eso que subirle lo que hicimos recién, que se cortaba cada 2 minutos. Entonces, después les subo un video explicando este ejercicio, que era eso nada más lo que habíamos hecho en papel. Bueno, entonces, está bueno, si pueden, que implementen esto en Haskell. ¿Sí? Que hagan esta implementación de eso en Haskell. Yo después, fíjense, yo debo tener acá, les muestro algo de código. En un minuto. Les muestro algo. Voy a dejar de presentar esto. Esperen, voy a presentarles. Voy a ir a la terminal. Y les muestro una solución de esto en Haskell. Y está bueno que ustedes como ejercicio traten de implementar esta solución que llegamos. Que las implementen. Sí. Que la implementen en Haskell. Bueno, ahí supongo que ven la terminal sin ningún problema. Y lo que les voy a mostrar es, digamos, cómo esto se lleva a Haskell. Fíjense. Vamos a ver. Les voy a mostrar. Implementé una solución acá. Implementé algunas cosas. ¿Sí? Pero implementé una función, fíjense, una función split, que split en inglés es partir. ¿Sí? Y split lo que hace es toma una lista y lo parte en todas las posibles parte inicial y parte final. Es como la cuantificación que hacíamos para todo AS, BS, que XS igual a S concatenado BS, es eso. El split me hace ese trabajo en Haskell. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo lo hago. Splits de XS, yo digo para todos i, que va desde 0 hasta la longitud de XS, la primera parte sería la S que estuve usando, toma i elementos de XS. Y la segunda parte es tirar, el drop, tirar esos i elementos y quedarme con el resto. Entonces, el splits S me parte en todas las posibles posiciones la lista original. Y también tengo un split 3. El split 3 es el otro que usamos cuando cuantificamos sobre subsegmentos, mirábamos todos los posibles segmentos del medio. Bueno, lo hago con un split 3, porque parte en 3, me retorna todas las posibles formas de escribir la lista en 3 partes, ¿sí? Y lo hago llamando al split. Primero la parte en 2, como una S y un IS, y después parto el IS como un BS y un CS. ¿Sí? Y esto es básicamente me permite expresar esa cuantificación que teníamos en Haskell. Entonces, fíjense, voy a salir de acá. Vamos a ir ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo el splits. Y vamos a ver splits. 2, 3. Y ahí me parte, fíjense, me da todas las posibles formas de partir en 2 las listas. ¿Sí? Y el split 3 me da todas las formas de partirla en 3. Son muchas más, obviamente. ¿Sí? Entonces puedo usar esas para hacer mi programa. Entonces vamos a ver una solución que de acá que no es tan eficiente como la que
como la que vieron recién, pero fíjense que yo puedo, usando el split, puedo programar una función que me dé todos los elementos iniciales. ¿Cómo hago? Bueno, parto la lista en todas las formas posibles, ¿sí? En 2, y me quedo con AS, la parte inicial. Y una función que me dé todos los subsegmentos, hago lo mismo, la parto en todas las formas posibles, en 3 partes, y me quedo con la parte del medio, y agrego la lista vacía, porque es un subsegmento de la lista original. Entonces, si quisiera ver cómo funciona eso, fíjense que tengo esto que está acá, me va a dar todos los segmentos iniciales de una lista. Entonces, esto me da todos los segmentos iniciales. Esos son todos los segmentos iniciales. Lo que estábamos recién en papel haciéndolo, recorriéndolos, es eso. Y todos los subsegmentos, si quisiera todos los subsegmentos, esos son todos los posibles subsegmentos. ¿Sí? Si quisiera contar todos los subsegmentos, vamos a contarlo, lo hago así simplemente. ¿Sí? Pero bueno, esas dos funciones son bastante útiles. ¿Sí? Entonces, con esas dos funciones yo puedo resolver el problema del mínimo subsegmento. ¿Sí? Que tomo una lista entera y me da una lista entera. Fíjense lo que hago. Esta solución no es eficiente, porque lo que hace es obtener todos los subsegmentos, sumarlos, mapearle el sum, o sea, sumar cada uno de ellos, y pasarle el mínimo. ¿Sí? Pasarle el mínimo. Acá yo uso como neutro para usar el fault, el max, el mínimo más grande. Perdón, el entero más grande. Entonces, con eso, yo calculo el segmento de suma mínima. Entonces, vamos a ver cómo se llamaba min subseg. Entonces, hago min subseg de, no sé, algún ejemplito no tan trivial. Todo debería ser menos 31. Esperen. ¿Cómo se llama la función? Parece que la escribí mal. Así. Entonces a ese me calculo el segmento con suma mínima. ¿Sí? Lo hace bastante rápido, obviamente. Porque es cuadrático. Si yo voy a tener que usarlo con una lista muy grande como para que notar la diferencia. Pero el que hicimos recién es más eficiente que ese. El que hicimos recién es más eficiente que ese. Entonces, ejercicio para la casa, programar el que hicimos recién en la presentación es Haskell y compararlo un poco. No se van a dar cuenta con listas chicas que hay una diferencia de eficiencia, porque de cuadrático a lineal tienen que ser listas grandes ya para darse cuenta. ¿No? Listas grandes, estamos hablando de cientos de miles de elementos como mínimo. Bueno, voy a dejar de presentar eso. ¿Sí? Y vamos a... La idea ahora... Hay muchos ejercicios de estos. ¿Sí? Ejercicios de derivación. La idea es que ustedes, digamos, en la práctica hagan varios. ¿Sí? En el libro hay un montón, o sea que también vayan al libro y que lo hagan. Yo estaba viendo si tenía alguno acá, un ejemplo más en la presentación para hacerlo ahí, pues si no, ya vimos que hacerlo en papel es medio difícil, se me corta. Bueno. Entonces vamos a hacer, si quieren, vamos a hacer algunos ejemplitos más de derivación, ahí tengo varios. Si quieren, vemos algunos. ¿Sí? Y después ustedes van al libro, en la práctica van a tener varios ejercicios, ¿no? Entonces ahí les comparto otra presentación, esperen. Esperen que ahí les va a aparecer medio, no sé si les parece muy chiquito. A ver si se lee.
Se ve bien ahí. ¿Se ve bien? Bueno, genial. Entonces vamos a hacer un ejemplo más de derivación, porque la idea es que después la próxima clase ya empecemos con imperativo. Entonces, vamos a hacer, fíjense, este lo hicimos ya, que es el de las potencias, la suma de las potencias. Sí, ya lo hicimos, así que no lo voy a hacer, pero voy a buscar otro que tengo por acá. Esperen. Este. Fíjense, supónganse que quieren aproximar el número E. ¿Saben cuál es la constante E en matemática? Se usa para el logaritmo natural, por ejemplo. ¿Sí? 2,4 y algo, no me acuerdo, pero es como pi, digamos. Un número irracional, tiene infinita, una expansión infinita, pero una constante que se utiliza mucho en matemática va a ser cálculos. Bueno, ese número L se puede aproximar con esta sumatoria infinita. La sumatoria de i mayor o igual que 0 de 1 sobre la factorial de i. ¿Sí? Entonces, para aproximar el e, si lo escribimos como una sumatoria, podríamos hacer una función que lo aproxime hasta n. O sea, en vez de calcular esta suma, es una sumatoria infinita, obviamente no lo puedo hacer, pero podemos aproximar esa sumatoria cortando en un número suficientemente grande. Entonces, vamos a hacer una función f que toma un n y me calcula, digamos, esa aproximación del número hasta n. O sea, calcula la sumatoria de 1 sobre i factorial hasta un n dado. Mientras más grande sea el n, más se va a aproximar esa función al número e. ¿Sí? Entonces vamos a derivar esa función. Esa función no es difícil de derivar. El caso base, si ustedes lo miran, me da, cuando esto es 0, me da rango vacío y me da 0. ¿Sí? Porque la sumatoria de rango vacío me da 0. Entonces, el caso base es que f en 0 es igual a 0. Para el caso inductivo, yo tengo que aplicar con n más 1. Entonces, f aplicado de n más 1 es esta sumatoria que está acá. Yo puedo particionar rango. ¿Sí? Acá tengo, acuérdense, varias formas de particionar rango, pero acá como particiono, por un lado, todos los números de 0 hasta n, y por otro lado, trato el caso de n solito. ¿Sí? O sea, cuando i es igual a n. Si trato ese caso cuando cuando i es igual a n, yo particiono y me queda, por un lado, aplicando rango unitario, 1 sobre factorial de n, más la sumatoria, ¿sí?, de i desde 0 hasta n, que es la primera parte de la partición, con 1 sobre i factorial. Y esto digamos, ahí esto puedo aplicar hipótesis inductiva, me queda esta función que está ahí. ¿Sí? O sea, la función, fíjense, es esta que está acá, pero el problema de esto, que es muy ineficiente. Porque, fíjense, al hacer esto, cuando yo llame recursivamente, ¿sí?, con f de n, va a calcular 1 sobre n menos 1 factorial. Y después 1 sobre n menos 2 factorial. 1 sobre n menos 3 factorial. O sea, toda esa sumatoria. Pero cuando yo calculé n factorial, ya calculé el factorial de n menos 1. ¿Para qué lo voy a calcular de vuelta? Entonces, esta función es muy ineficiente. ¿Cuántas multiplicaciones hace? O sea, lo que va haciendo esto son mayormente multiplicaciones. Fíjense, acá va a ser n multiplicaciones. Cada vez que llame va a ser n multiplicaciones. Va a ser la primera vez n multiplicaciones más llamada recursiva. Va a ser n menos 1 multiplicaciones. Más llamada recursiva, n menos 2 multiplicaciones. Se va a hacer una cantidad cuadrática de multiplicaciones, este código. Vamos a tratar de mejorarlo. Entonces vamos a hacer de vuelta tuplas. Vamos a agarrar y decir, bueno, agarremos y definamos una g que va a calcular f y va a calcular n factorial al mismo tiempo. Entonces, voy a intentar con eso no repetir cálculos. ¿Sí? Entonces, para el caso base es muy simple, porque g aplicado a 0, bueno, me fijo en la definición de f, que me da 0, la definición de factorial de 0 es 1. Entonces me da 0, 1. ¿Sí? Y después, para el caso inductivo, le aplico g a f aplicado a n más 1, ¿sí?, seguido de n más 1 factorial. Bueno, estas dos funciones yo sé cómo actúan en el caso recursivo. En un caso me da 1 sobre n factorial por f en n, esta es la definición de f, ¿sí?, que está ahí. Y en otro caso me da n más 1 por n factorial. ¿Sí? Esa es la definición de factorial. Bueno, fíjense que acá yo estoy viendo por qué se están repitiendo los cálculos. Acá tengo n factorial y acá de vuelta calculo n factorial. Estoy repitiendo ese cálculo. Entonces vamos a introducir variables, ¿sí?, como hacemos siempre. Vamos a llamarle f aplicado a n, lo llamamos a,
y n factorial lo llamamos b. Entonces, fíjense que en vez de escribir n factorial 2 veces, escribo b en ambos lados. Y el a lo dejo tal cual está. O sea, acá el a no es lo que me da la complejidad, no es lo que me da la ineficiencia en mi código, sino este b que se repite. Pero acá, como lo llamé el b y no lo calculo 2 veces, de alguna forma estoy construyendo una función mucho más eficiente. Y esto que está acá lo puedo reescribir como el parcito AB recibe fnn y n factorial. Y esto justamente es, por hipótesis inductiva, es mi h. Entonces, mi función me queda así. G aplicado a 0 es 0,1. G aplicado a n más 1 es 1 sobre b más a, primer componente, n más 1 por b, segundo componente, donde AB es f aplicado a e. Perdón, esto es g. G aplicado a e. Este es un g. Y esa función, ¿sí?, es mucho más eficiente que la otra. Entonces, fíjense que con tuplas yo puedo, cuando tengo funciones que recalculan muchas veces las cosas, yo puedo mejorarlas con tuplas. ¿Sí? Bueno. Este ejemplo está en el libro, me parece, que es un ejemplo lindo porque es cortito, de función, de derivar una función numérica en este caso, y usar tuplas para mejorarla. ¿Sí? Todo esto lo podemos programar en Haskell. Nosotros vamos a programar, si quieren, esta Haskell, vamos a programar estas funciones en Haskell para que vean, digamos, que realmente quedan muy eficientes. Entonces, voy a dejar de presentar eso por ahora por un ratito. ¿Sí? Y vamos a implementar esta que hicimos recién, que es cortita. Vamos a implementar el Haskell. Entonces ahí les compartí de vuelta la terminal. Esa que está ahí. Vamos a implementar esta función. En Haskell. Y voy a salir de acá porque se me va a mezclar lo que estaba haciendo. Voy a crear uno que sea simplemente así, para después borrarlo. Vamos a crear uno que sea euler.hs, y ahí vamos a implementar la función esta que vimos. Entonces, una función que aproxima el número e, ¿no? Vamos a hacer primero la más obvia. Vamos a ver que habíamos visto, y esto toma un entero. Vamos a poner integer para poder usar números más grandes, aunque capaz que con int vamos a usar los int, para que ya ahí podamos ver que una es más eficiente que la otra. Y hemos dicho que la definición de la función que habíamos hecho primero, ¿sí?, la voy a hacer acá, la voy a escribir, era así. Vamos a ponerle n, ¿sí?, y acá vamos a hacerlo por casos. ¿Sí? Si n es igual a 0, acá devuelvo, hemos dicho que era 0 en ese caso. Y acá el caso si n es mayor que 0, ahí dijimos que íbamos a devolver, ¿sí? Bueno, acá no puede ser int, ¿cierto? Vamos a ver. Tomo int y devuelve float. Vamos a estar con un problema ahí de tipos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo solucionamos. Esto from int. Lo que pasa es que es 1.
No, en realidad no hace falta este. Vamos a hacer 1 dividido. Vamos a ver si lo. Esto es para convertirlo, ¿no? Sí, a un float, a un doble. En realidad, capaz que. Vamos a ver si anda. Si no, no me deja hacer la división. Y acá tengo que hacer el factorial. Sí, tengo que implementar, vamos a implementar el factorial acá. Así lo tenemos a mano. De vuelta. Esto en hacks se puede hacer mejor. Si n es igual a 0, devuelve 1. Y si n es mayor que 0, devuelve el factorial de n por, digamos, n por el factorial de n-5. Lo podemos hacer mejor el factorial, no sabemos, pero bueno, vamos a hacerlo así. Y acá, vamos a hacer así. Sí. Esto es, le calculo el factorial, lo paso a int, lo paso a real, perdón, y acá sumo con la llamada recursiva. Creo que era así la solución que habíamos llegado. Acá, déjenme ver. Sí. Ahí está. Sí. Bueno. Vamos a ver. Vamos a pasar el intérprete. Estoy viendo que esté bien implementado. Sí, bueno. Vamos a ver. Esto es, vamos a poner el float acá. O sea, no sé si hace falta ese notación de tipos. Vamos a poner un paréntesis. Vamos a ver. Mentira. El front. Tendré que. Me reconoce el front, me acuerdo si. Tengo que descargar algún módulo. A ver, espera. Es un tema, pero lo tengo que convertir. Para poder hacer la división hay que convertirlo pasarlo a float. Entonces. ¿No sería from integer? Sí. From int no debe estar. Vamos a ver. Integer.
No está, yo le había puesto, bueno, tengo que cambiar el perfil de la función, vamos a tener que hacer lo que sea integer. Acá vamos a tener que hacer integer. Hay que convertir entre todos los tipos, tienen un sistema numérico bastante importante, Haskell. Entonces, y ahí me faltó cambiar eso. Ahí está. Bueno, vamos a ver. El factorial está bien. El factorial se puede hacer mejor. Yo lo dije así, pero podemos hacer un factorial con evaluación aplicativa, digamos, pero no importa. Podemos hacer un factorial que sea recursivo a la cola, ¿sí? Pero con eso va a andar para nuestro ejemplito. Y la función se llama Euler. O como se llama f, se llama. Esa función que está ahí, vamos a hacer. Y acá yo supuestamente le paso un número y me calcula una aproximación de Euler. Supuestamente debería ir aproximándolo mejor según los números que yo le pase. Lo que pasa es que, claro, es ineficiente, se tarda mucho en interrumpir para aproximarlo. Estoy viendo hasta cuándo llega. Ahí les paso cuál es realmente la constante de Euler. Tiene una cantidad infinita ¿cómo se llama? De una expansión infinita. ¿Sí? Es 2,71. Y la idea de esto, a ver, estoy pensando, a ver, déjame ver si no, porque está cambiando, vamos a ver la implementación, a ver si me ocurre en algo, porque me parece que acá debe ser, espera un minuto, debe haber algún error en lo que hicimos, acá es n más 1. No sé, bueno, lo debería estar aproximando mejor, que hace 1,71, debería dar 2 y algo, digamos, no estás aproximando del todo bien. No sé si por el redondeo que hago. Estoy viendo si está bien. Esto está bien. Debería aproximarlo mejor, no sé por qué me parece a mí, ¿no? Que debería tener una aproximación. Espera, vamos a salir de acá. No debería tardar tanto, qué sé yo, para aproximar el número. Lo va acercando, obviamente. Lo que pasa es que en algún momento... Perdón, ahí puse 0, sin que ser 10. En algún momento ya le cuesta, obviamente va creciendo muy lentamente esto, ¿sí? Entonces, capaz que lo va a ir aproximando, pero tenemos que tener un número muy grande para que, obviamente va sumando muy poquito ya ahí, porque
1 sobre el factorial, vamos a necesitar sumar un montón de números, ¿sí? Y obviamente acá más de 1000 no lo hace, fíjense. Ahí tarda un montón. Bueno, ahí lo hizo, pero voy a tener que sumar, no sé, un montón de números para que me lo aproxime mejor, ¿sí? O sea, vamos a intentar hacer la otra versión, a ver qué tal, si nos damos cuenta que funciona mejor. La otra versión es, la vamos a llamar G, de vuelta lo mismo. Bueno, algunas cosas que yo las hice, no sé si ustedes las siguieron, lo saben, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué el from integer? Porque la división, tenemos el div en Haskell que divide, es división entera, ¿sí? Se queda solo con la parte entera de la división. Bueno, entonces cuando queremos hacer acá, que yo no quiero la parte entera de la división, quiero toda digamos, que esto me produzca un real. Entonces lo que tengo que hacer cuando tengo un entero es pasarlo a real. Y la función que me lo hace es una función de conversión entre números, que es from integer. O sea, acá calculo el factorial como entero, esto me da un entero, y después lo aplico from integer, y eso lo pasa a real. ¿Sí? Fíjense que acá le pongo esta notación de tipo para decirle que lo que quiero es un real. No sé si hace estrictamente falta, por ahí puede llegar a compilar, si no, si me parece que GHS se va a dar cuenta de que lo que yo quiero es un real y lo va a hacer. Entonces vamos a sacarla. Vamos a ver si anda sin notación de tipo, ¿no? Sí. Anda bien. Sin notación de tipo anda. Vamos a implementar la otra función. ¿Sí? A ver qué onda, a ver si es mejor. La G que habíamos hecho recién. Entonces, la G que habíamos hecho recién, acuérdense que toma un entero, ¿sí? Y devuelve un par, ¿sí? Y esto acá va a tener que ser uno un float y otro un entero. ¿Sí? El primero es el número de Euler y el segundo es un entero que es el factorial. O sea, esas dos cosas al mismo tiempo. G en 0, ¿sí? Devuelve acá, habíamos dicho que el caso base es 0, 1. Por el factorial de 0 es 1. Bueno, acá dijimos que no podemos hacer pattern match, entonces vamos a hacerlo por casos. ¿Sí? Acá tengo que hacer, no puedo hacer pattern match sobre los enteros. El Haskell GHC no le gusta. Entonces, si n es igual a 0, entonces yo devuelvo 0, 1. Y si n es más grande que 0, entonces habíamos dicho que devolvíamos el siguiente par. ¿Sí? Ahí lo voy a buscar. Era esto. Era 1 sobre, y acá from integer, era un b, me parece. No, le he puesto un b, está bien. Todo esto, ¿sí? Más una. Y esa era una parte, y la otra era el factorial, ¿sí? Que es n por, en este caso es b. N por b. Y acá tenemos que definir qué son A y B, donde A y B es igual a la función llamado con n-1. ¿Sí? Esperen que estoy chequeando que esté bien la definición esa. Estoy viendo que sea B factorial. Sí, bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el paréntesis por las dudas. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Y ahí tenemos el G, ¿sí?
Y acá lo que me va a dar el Euler es el primer componente. Se va a poner first de G con 100. ¿Sí? Ahí lo aproximó bien. Yo creo que en la otra debe haber algún... Es raro, el otro le debe faltar un +1 en algún lado, en la otra versión, porque no, digamos, esta va a ser más rápida, pero no va a calcular mucho más, con mucho menos, un número más chiquito, Euler lo va a aproximar tan rápido, sí, que el otro. Entonces, bueno, pero fíjense, llega un momento que lo que estoy sumando es tan chiquito que no va acá para lo que yo estoy haciendo, tendría que haber puesto un double quizás, un entero, un real con más precisión. No va a empezar a tener ninguna diferencia, porque son muy pequeñas las fracciones que voy a sumar. Pero fíjense que para el otro, miren, para G, lo que tarda y lo que tarda para F. ¿Sí? Entonces, es mucho más rápido, en este caso, el G que hicimos, que es lineal. ¿Sí? El F tiene que tener algunas cositas ahí, porque no puede, le debe faltar un 1 sumado en algún lado. Ahí factorial de n es factorial de n-1, me parece. Porque estaba definido a partir de n+1 y era factorial de n. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá, decís. Sí. Vamos a ver. Me parece raro, pero... Está, perfecto, cierto. Ahí faltaba el... Sí, no sé por qué tampoco, pero a mí me funciona. No, me parecía raro, porque me parece raro... Claro, bueno, porque está dividido... Está bien, está perfecto. Porque este número que está acá es más chico, pero está dividiendo el 1. Entonces se hace más grande el número entero. Sí, está perfecto. Por eso me parecía raro cambiar, pero está bien. Perfecto. Bueno, entonces fíjense. Ahí también las dos. Vamos a cargar Euler y tenemos la F que lo calcula. ¿Sí? Tenemos la G que también lo calcula. Tengo que sacar el primer componente. Bueno, vamos a tirar la G sin el primer componente. Fíjense. La G me hace esto, donde el segundo componente es el factorial. ¿Sí? Por eso lo saqué, lo escondí porque es feo. Se hace. Fíjense que yo para 1000 todo lo que tarda el F es cuadrático, ¿no? Una diferencia entre un programa cuadrático y uno lineal. Fíjense la diferencia de respuesta. Vamos a intentar con 10.000. Ahí F me parece que ya no va a poder. O va a tardar muchísimo. O se me va a tirar la máquina o lo que sea. Bueno, está trabajando bastante. No sé cuántos segundos pasaron, pero lo voy a cortar. Y si hacemos con el F, fíjense la diferencia de respuesta. No sé si lo notan con el video, no sé si lo notan ustedes en la imagen, pero hay mucha diferencia de respuesta. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que nos da a obtener programas más eficientes. ¿Sí? Fíjense que yo agarré y lo implementé en Haskell. Entonces, todo lo que hacemos nosotros, todas las derivaciones que hacemos, las podemos implementar en Haskell. Entonces, fíjense, ustedes todas las que hacen, implementen las de Haskell. Entonces, fíjense, yo agarré y las implementé en Haskell. ¿Sí? Obviamente acá yo no puedo hacer el pattern matching tan lindo como lo hago en papel, pero se puede hacer de otra forma con casos. Y es lo mismo. ¿Sí? Acá, el único drama acá es la conversión de tipos entre los números, pero bueno, eso hay que manejarlo de alguna forma. Y se vuelca, digamos, la diferencia de eficiencia hace que esta función ya no es usable para números más medianamente, para 1000 ya no es usable, y esta sí, esta la puedo usar para números mucho más grandes. Si bien esta aproximación después de cierto número ya deja de tener efecto porque va aproximando por muy poquito. O sea, hay mejores formas de calcular el número de Euler. Bueno, era un poco lo que les quería contar. Para que vieran que todo lo que estamos haciendo de derivación lo podemos programar en Haskell. La idea es que ustedes lo programen en Haskell. Yo después corté la grabación, porque se había cortado un montón de veces, entonces no sé, alguien se lo pone a ver, va a estar 1 hora para ver un ejercicio que son 20 minutos. Lo que voy a hacer es grabarle con la otra tablet con la que tengo el lápiz, que grabo el otro ejercicio, ¿sí? Lo que vimos más o menos, y le subo eso.
¿sí? Les subo eso. Y esta parte es simplemente jugar un poco con Haskell, si quisiera mostrarles eso, así que ustedes después pueden seguir jugando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo les voy a subir el video, voy a hacer un video en mi casa con la otra tablet, así se entiende, así no está tan cortado, ¿sí? Por ahí en 20 minutos pueden ver todo el ejercicio y no tienen que verse algo de 2 horas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre derivaciones? En el libro hay un montón de derivaciones, ¿sí? La idea es que ustedes vayan al libro, lean de vuelta todo el capítulo que hemos visto, que hay un capítulo que es derivaciones de programas, cálculo de programas, que se llama. Vean ese capítulo, fíjense que muchos de los ejercicios que yo hice están ahí. En el libro sí hay muchos de los ejercicios que yo hago están ahí. Algunos no, porque los agrego, pero en general están todos ahí hechos, así que están hechos con detalle, todo, así que están explicados ahí, así que vayan a leer el libro. El libro es la forma de ver todos los detalles de estas cosas. Obviamente, de vuelta, lo interesante acá es que ustedes vayan a Haskell, después lo implementen en Haskell, como hicimos recién, jugamos un poquito con esto, para ver realmente lo que están haciendo, ¿no? Que son programas cortitos, entonces está bueno que ustedes después vayan a Haskell y jueguen un poco en Haskell. Es más, no hicimos el del subsegmento, pero después, en todo caso, les hago la implementación que con tuplas y vemos, la corremos un poco para jugar. Pero van a notar que con secuencias, con listas muy grandes, van a notar esta diferencia que vimos recién. Con números es más fácil jugar, darse cuenta de la diferencia de eficiencia, ¿no? Pero también lo podemos hacer con listas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Yo después les subo el video, un videito con eso y se lo subo porque va a ser más claro para ustedes que la grabación que hicimos recién, porque es una grabación de 1 hora y media, cortándose cada 10 minutos, es como medio, es demasiado largo para el contenido que tiene. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta más. Si no, cortamos acá y seguimos. Con respecto a los parciales, los chicos ya les dieron las notas de los parciales, ¿sí? Así que estuvieron razonablemente bien. Y los que no aprobaron, acuérdense que tienen recuperatorio, así que estudien para recuperatorio si pueden aprobar. ¿Sí? Bueno, seguimos en la próxima clase, si les parece. Si no hay más preguntas, si tienen una pregunta, podemos charlar, y si no, seguimos en la próxima clase. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos el miércoles, entonces.